La propuesta tiene que ver con sistemas para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, eh, para transformar esos residuos en biogás y biofertilizantes, ¿no? Es decir, esa sería la propuesta específica, que, digamos, ¿cómo surge esta idea? Digamos, como comentaba Rodolfo, yo soy docente de economía ecológica, hace mucho tiempo estoy vinculado a ese tema, y hace unos años entré en contacto con unos investigadores de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral que trabajan investigando sobre energías no convencionales. Y, digamos, aprendí mucho en ese contacto con ellos, y específicamente estaban trabajando, tienen toda una tradición en diseño y aplicación de biodigestores a contextos específicos. Por ejemplo, ellos ya habían trabajado en el diseño y aplicación de biodigestores en pequeñas localidades, en criaderos de cerdo, en tambos. Y en esa interacción, en ese contacto, yo empecé a ver la potencialidad que eso podría tener si se extendería como sistema para el tratamiento de residuos orgánicos a localidades, a pequeños aglomerados. Después voy a explicar por qué pequeños. Bueno, y esto lo comento con los compañeros de Vía Socialista y empezamos como a pensar en esto, ¿no? Que puede ser, potencialmente puede ser, una rama productiva que se planifique a través de un Estado, que apunte a lo que apuntamos nosotros en el programa de Vía Socialista. Mucha potencialidad para eso. Por un lado, para generar riqueza, riqueza en términos de valores de uso, y por otro lado, para generar empleo, empleo sostenible, es decir, un empleo que genere una riqueza que le permita tener un ingreso equivalente a la riqueza que generó. Y es más, entendemos también que esto genera un excedente. Y por otro lado, el impacto medioambiental, que es muy significativo y que lo vamos a ir viendo ahora. Entonces empezamos a ver que era potencialmente algo que teníamos que empezar a trabajar, y en eso estamos. Y en todo el transcurso de tiempo en el que estamos trabajando, bueno, venimos confirmando nuestras hipótesis. Es decir, no encontramos todavía un pero. Cada vez que estudiamos el tema, cada vez que lo estudiamos más confirmamos esta idea de que es generadora de riqueza la propuesta, que es generadora de empleo y que tiene un impacto ambiental significativo. Y que, digamos, necesita de un Estado que lo planifique. Hoy en la Argentina está muy poco desarrollado el tema, sin embargo hay mucha potencialidad, ahora vamos a ver por qué. Pero si uno mira, qué sé yo, por ejemplo, Europa, ve que esto, digamos, no solamente se está desarrollando, sino que hay perspectivas de crecimiento futuro, ¿no? Es decir, hoy en Europa el 20% del gas que se genera, que es una cifra impresionante, es biogás. Y se espera para 2030 que entre el 25 y el 30% del total de gas que utiliza Europa sea biogás. Y ya hay toda una reglamentación para la utilización de los biofertilizantes también. Hay toda una propuesta también desde los estados y desde la propia Unión Europea para ir incrementando la cantidad de biofertilizantes que se utilizan en agricultura. Y esto también es toda una potencialidad para nuestro país. Si querés, Sandro, ir poniendo los slides. Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo que proponemos nosotros es un sistema de tratamiento de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos a través de la digestión anaeróbica. Y lo que vamos a pensar ahora, les proponemos como comentario y como disparadores para discutir, es pensar el impacto económico que eso tendría en términos de cuánta riqueza se genera. Si lo que vamos a hacer es medir cuánta riqueza se genera o se generaría, cuánto empleo se generaría y cuál sería el impacto ambiental en términos específicos, no en el aire, sino cuánto aportaría la implementación de estos sistemas en la reducción
de emisión de gases de efecto invernadero, en la reducción de la utilización de fertilizantes orgánicos y como tratamiento a los residuos sólidos urbanos. Acá me detengo un momento, porque para pensar el impacto ambiental, nosotros lo vamos a medir en términos de lo que se llama huella de carbono. Después, en todo caso, si alguien quiere saber qué es, lo comentamos un poquito. Y en términos de un problema del que se habla poco, pero que los científicos en todo el mundo lo ponen como un problema cada vez más importante. De hecho, diría yo que es un problema que incluso supera en, digamos, en problemática al propio cambio climático, que es la creciente utilización de fertilizantes orgánicos para la actividad agrícola. Fertilizantes orgánicos me refiero a fundamentalmente nitrógeno y fósforo producidos industrialmente. ¿Por qué? Porque esto forma parte de lo que se llaman ciclos biogeoquímicos, es decir, me detengo un poco porque creo que es un aporte importante del proyecto. Es decir, fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo son minerales que están presentes en la naturaleza y que hacen un ciclo, digamos, así como está el ciclo del agua, también el nitrógeno y el fósforo, como otros minerales, van circulando a través de, en primer lugar, la fijación que hacen las plantas de ese nitrógeno y de ese potasio, eh, que lo fijan desde la atmósfera y desde el suelo, y eso cumple un ciclo que es fundamental no solamente para el sostenimiento de la vida, sino para el funcionamiento normal de los ecosistemas, digamos, para que que los procesos físicos y químicos de los ecosistemas se desarrollen de manera adecuada. Ahora, lo que hace, digamos, la, la sociedad humana, o sea, el capitalismo actualmente, es producir eso industrialmente. Es decir, lo que hace es tomar de la atmósfera nitrógeno, fijarlo industrialmente y después utilizarlo como fertilizante en la actividad agrícola. Ese volumen de nitrógeno y de fósforo que se producen industrialmente son agregados a los que naturalmente ciclan en la naturaleza. Y hoy se estima que naturalmente se fijan más o menos 200.000 millones de toneladas de nitrógeno, que es lo que naturalmente va circulando en la naturaleza. Industrialmente se producen 250.000 millones, es decir, más que lo que ciclan naturalmente. Y eso genera un montón de problemas. No solamente es una fuente muy importante de contaminación del agua, por ejemplo, sino que influye negativamente en los procesos naturales que se dan en los ecosistemas. Y esto es un gran problema, o sea, hace unos 6 años Naciones Unidas emitió un informe técnico donde señala que la principal causa de contaminación de ríos y lagos en América Latina y en Asia y en África son la utilización de nitrógeno y fósforo en agricultura. Y en Argentina, por supuesto, esto ni hablar, ¿no? Es un espacio, sobre todo La Pampa, que utiliza cantidades gigantescas de esto. Ahora, esto abre un desafío, digamos, que es doble desafío. En Vía Socialista hablamos de realismo, ¿no es cierto? Es decir, cualquier propuesta, esto es un problema a resolver. Ahora, no se puede resolver de cualquier manera. Es decir, yo no puedo decir, a partir de mañana vamos a hacer agroecología en La Pampa, porque se destruye la mitad del empleo productivo en la Argentina, quizás, ¿no? No porque se emplee en La Pampa, sino porque La Pampa habilita el funcionamiento de otras ramas. Digo, cualquier propuesta tiene que, no puede rifar la productividad del trabajo, en ese sentido. Entonces, esta propuesta es factible en ese sentido. Genera un impacto ambiental significativo, pero generando riqueza, no destruyéndola. Bueno, acá me extendí un poquito, pero creo que valía la pena. Entonces, vamos si querés con la próxima diapositiva. ¿Cuál es la situación actual?
hoy la situación actual en relación a la disposición final de los residuos sólidos urbanos es muy conflictiva desde el punto de vista medioambiental, pero es una gran oportunidad, porque es precisamente el insumo fundamental para desarrollar estos sistemas que estamos proponiendo. Hoy en la Argentina, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se producen aproximadamente 20 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos por año. De eso la mitad son orgánicos. Y de esos residuos, la mitad, casi la mitad, según el propio ministerio, no tiene una disposición final adecuada. ¿Qué significa que no tiene una disposición final adecuada? Que son directamente dispuestos a cielo abierto, o sea, lo que se conocen como basurales a cielo abierto. Casi el 40% de esa mitad. Y, digamos, los que son tratados, que tienen una disposición final adecuada, están en rellenos sanitarios. La foto que vemos ahí arriba son los famosos basurales a cielo abierto. Se tiran los residuos ahí y que pase lo que pase. Y abajo tenemos un relleno sanitario que es adecuado, pero también tiene sus problemas. Es decir, ¿qué es un relleno sanitario? Se aísla, digamos, el espacio donde se van a disponer los residuos y se tiran ahí. En el primer caso, o sea, las fotitos que tenemos arriba, es un gran problema eso. Desde el punto de vista ambiental, eso es una fuente de contaminación muy importante. Al tirar todos los residuos ahí, digamos, se genera lo que se llama el líquido lixiviado, que eso se filtra y llega a las napas de agua y contamina, incluso con metales pesados, el agua subterránea de las napas, ¿no? El relleno sanitario en principio impide eso, pero también es un problema porque, o sea, se tira todo ahí y cuando se llena, se clausura y hay que abrir otro. Eh, y, por ejemplo, acá en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, bueno, el relleno sanitario ya está llegando a su límite, con lo cual ya se está pensando en abrir otro. Clausurar ese y abrir otro. ¿Qué digo? Esto es una gran oportunidad porque los residuos orgánicos van a ser un insumo para lo que nosotros vamos a proponer y que hoy están tirados, digamos, desperdiciados, generando contaminación. Y además, digamos, hay que tener en cuenta que hay un montón de leyes que regulan la disposición final de residuos, ¿no? Tenemos la ley 25.916, 25.912, que prohíben los basurales a cielo abierto. Sin embargo, como todo, ¿no es cierto?, acá en la Argentina, se sancionan leyes, pero no existen las condiciones materiales para poder cumplirlas. Por ejemplo, todas las localidades pequeñas, y esto es prácticamente el 100% de las localidades pequeñas, disponen los residuos en basurales a cielo abierto. Es decir, transgreden la ley, pero no lo hacen porque son malos, sino porque no tienen forma de hacer otra cosa. Primero porque no tienen capacidad técnica para hacerlo y tampoco capacidad financiera. Es decir, no pueden mantener financieramente un relleno sanitario en una localidad de 5.000 habitantes. Y entonces es un problema que en parte puede ser resuelto por este sistema que nosotros proponemos. Si querés, seguimos con la próxima diapositiva. Nosotros concretamente proponemos dar un tratamiento de digestión anaeróbica a toda esa fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, con lo cual esto viene ligado a un sistema de separación de residuos, ¿no? En origen. No cualquier tipo de separación, sino orgánico y todo lo demás. Y con esa fracción orgánica alimentar un sistema de biodigestor, que nosotros proponemos un sistema específico, no cualquier biodigestor, sino uno como el que ven ahí, que son sistemas tubulares de poliuretano de alta densidad, que es como un silo bolsa, digamos. Abajo tienen un biodigestor de ese tipo que instaló este grupo que yo les comenté antes, de energías no convencionales,
Y arriba tienen cómo funciona este sistema de biodigestión. Digamos, tiene una boca de carga, que pueden ver a la izquierda, ahí se va volcando todos los residuos orgánicos, que, insisto, tienen que ser producto de una separación bastante precisa, no pueden estar contaminados con otras cosas, porque se alteraría un poco el proceso. Eso entra al biodigestor y en general se clasifican en 4 etapas, digamos, el sistema de fermentación anaeróbica. Es anaeróbico porque es un sistema que casi no tiene oxígeno y por tanto las bacterias que se desarrollan ahí son bacterias de un ambiente anaeróbico, que son distintas a las fermentaciones aeróbicas, digamos, que se dan en presencia de oxígeno. Eso en general consta de 4 etapas que, digamos, en que son grupos de bacterias distintas, son anaeróbicas pero distintas, en el que el metabolismo de un grupo de bacterias genera las condiciones para que otro grupo de bacterias empiecen a hacer la fermentación. Y así, en general, se clasifica 4 etapas. A lo largo de esas 4 etapas se va generando el biogás, que se va acumulando en la cúpula, en la parte blanca de arriba, y sale por esta válvula amarilla que tienen ahí. Y a su vez, al final de la 4ª etapa, ya queda un líquido, digamos que se llama estabilizado. Ya completó todo el proceso de fermentación y sale en forma líquida a lagunas donde se va acumulando eso que se llama biol, que vamos a ver que es un fertilizante muy interesante que tiene muchas propiedades. Y digamos, como es un líquido estabilizado, ya no tiene olor, no tiene nada. Tiene olor a tierra, es como una especie de humus ese líquido. Y también como el sistema es hermético, tampoco genera ningún tipo de olor ni nada. Entonces vamos a tener que, fíjense qué interesante, del residuo orgánico se genera biogás y se genera fertilizante. Y a su vez un tercer servicio, que está vinculado con el propio tratamiento de los residuos orgánicos. Si se deja de disponer tanto en un relleno sanitario como en un basural a cielo abierto y se le da un tratamiento para que ni siquiera llegue a la disposición final. Es decir, con esto los residuos orgánicos no llegan ni siquiera a la disposición final. Si querés seguimos con el otro slide. Ahí tenemos para que, digamos, ustedes puedan considerar quizá cómo es la relación técnica entre cantidad de residuos orgánicos y cantidad de biogás y cantidad de biol o biofertilizante. Acá, digamos, yo hice una estimación estándar que si ustedes después quieren, por ejemplo, aplicarla a 10 toneladas, 100 toneladas, 1000 toneladas, bueno, perdón que tomo 1000 toneladas, simplemente tienen que multiplicar todo esto por 10 o por 100 o por 1000 o por lo que se quiera, ¿no? Entonces, 1 tonelada de residuo sólido urbano orgánico estándar, con una composición estándar, genera 100 metros cúbicos de biogás y 900 litros de biofertilizante biol. Ustedes quieren 10, multiplican por 10. Ustedes quieren 100, multiplican por 100. Después vamos a ver esto, cómo se aplica a un contexto de una localidad de 5.000, por ejemplo, y si lo queremos agregar a nivel país. Si querés, seguimos por la próxima. Ahí tenemos cuál es la composición química media del biol que se produce con una composición estándar también de residuos orgánicos urbanos. Fíjense que tenemos nitrógeno en una determinada composición, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y hay otros también elementos químicos que operan como fertilizante. Pero destaco estos 3 primeros que son los más importantes, el famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, que es lo que se usa en general para la agricultura, para la horticultura, ¿no? Y que se produce industrialmente. Es decir, por cada 100 litros de biol tenemos
2 litros y medio de nitrógeno, 1,5 litros de fósforo. Esto es lo que estamos señalando ahí, ¿no? ¿Seguimos? Acá tenemos lo mismo que habíamos hecho para una localidad de 5.000 habitantes, ¿no? ¿Cuánta riqueza produciríamos aplicando este sistema a una localidad de 5.000 habitantes? Es lo que estamos planteando acá. Partimos de lo siguiente. Se estima más o menos que por persona, por día, se generan 450 gramos de residuos orgánicos. Es decir, cada uno de nosotros, en término medio, genera 450 gramos de basura orgánica. Si multiplicamos eso, yo en vez de tomar 450 gramos, digo, bueno, 300. Supongamos que podemos aprovechar de los 300 gramos, porque otros se pierden o no alcanza la recolección, etc. Tomando 300 gramos, multiplicándolo por 5.000 habitantes por 365 días, nos da 547 toneladas de residuos orgánicos que ingresarían al sistema que nosotros estamos proponiendo. Eso genera 54.700 metros cúbicos de biogás, que acá es importante. El biogás que surge en general tiene entre 60 y 70% de composición de metano, y con un proceso muy sencillo se lleva a 95. Un biogás con 95% de gas metano ya tiene la misma aplicación que el GNC, que el gas de garrafa, la misma, que el gas natural, la misma, ¿no? Que es el biogás que se utiliza en Europa. Incluso en Europa ya hay estaciones de servicios que funcionan con este biogás. Un auto, en vez de cargar GNC, carga biogás. Y, por otro lado, 492.000 litros de biol al año. El biol, digamos, es muy importante porque el impacto económico del biol, ya vamos a ver, es extremadamente significativo. Esto para una localidad de 5.000. Si querés, seguimos por la próxima. ¿Cuál sería el impacto económico, entonces, en una localidad de 5.000 habitantes? Si nosotros tomamos el gas, es decir, los metros cúbicos que se generan por gas, y tomamos a cuántas garrafas equivale esos metros cúbicos, decimos que equivale a, en general, 20 metros cúbicos de biogás pueden ser equivalentes en términos de poder calorífico, de poder energético, a una garrafa de 10 kilos. Decimos, bueno, entonces, en una localidad de 5.000 habitantes, 54.700 metros cúbicos de gas equivalen a 2.735 kilos de garrafas de 10 kilos, quiero decir. Valorizando esas garrafas nos dice, bueno, el valor del biogás es 1.800.000 pesos. Ahora, si vamos al biofertilizante, uno investigando en internet ve que el biol, que es este fertilizante, tanto en Argentina en general se está comercializando a más o menos 1.500 pesos el litro. En otros países donde ya está, digamos, se le da un tratamiento posterior, llega a los 15, 20 dólares el litro. Si nosotros consideramos 500 pesos el litro de biofertilizante, nos da 246 millones de pesos. Es decir, es una gran potencialidad económica. Esto apenas para una localidad de 5.000 habitantes. Si nosotros extrapolamos eso a nivel país, y nosotros acá me detengo un momento para explicar un poco más preciso el proyecto. Nosotros estamos proponiendo esto para todas las localidades argentinas entre 2.000 y 50.000 habitantes. ¿Por qué 2.000 y 50.000? Porque menos, digamos, ya es poca densidad demográfica, y entendemos que las aglomeraciones con más de 50.000 habitantes ya implican otra tecnología, que es un poco más compleja, y a su vez se hace más difícil la separación precisa en origen. En una ciudad de 100.000, 200.000, 300.000 habitantes, ya hay mucha gente que hace cualquier cosa, y entonces se contamina bastante la separación de residuos, que es importante. Es importante para la generación del biofertilizante, el biogás se sigue generando de la misma manera. Pero fundamentalmente eso, ¿no? La parte
técnica financiera es accesible para la localidad, por el tipo de tecnología y por el volumen de la inversión. Es factible de empezar a hacer mañana, si se planifica seriamente. Ahora, si todo lo extrapolamos a nivel nacional, decimos, según el censo 2010, extrapolado el crecimiento demográfico por los últimos datos que se conocieron del último censo, hay 7.1 millones de personas que viven en localidades de entre 2.000 y 50.000 habitantes. El volumen de residuos generado ahí, en ese universo, permitiría 125 millones de metros cúbicos de biogás y 1.133.000 toneladas de biol al año. En el primer caso estamos hablando de 3.700 millones de pesos. En el segundo caso de 566.000 millones de pesos. En términos de empleo, para gestionar un sistema de este tipo en una localidad de 5.000 habitantes, que es el caso testigo que usamos antes, se precisarían 5 o 6 personas operando el sistema, fraccionando el biol, ¿no? Operando y controlando el funcionamiento y fraccionando y manteniendo el sistema de la generación de biofertilizante. Si eso lo extrapolamos a nivel país, eso nos da aproximadamente entre 30 y 40.000 personas que se emplearían directamente en estos sistemas. E insisto con esto, trabajo productivo en el más profundo sentido de la palabra, es decir, trabajo que no solamente genera riqueza, sino que genera una riqueza que es todavía mayor a la que se apropiarían ellos a través de su trabajo, es decir, genera un excedente. Y esto es muy importante. Esto por el lado del impacto económico, pero después tenemos todo el impacto ambiental que yo intenté técnicamente estimarlo en indicadores, ¿no? Y si querés vamos a la siguiente slide. Yo utilizo ahí, digamos, un principal indicador que es la huella de carbono. Acá hay que tener en cuenta que el biogás es neutral carbono, en el sentido que, digamos, su combustión no agrega dióxido de carbono a la atmósfera, no aumenta el stock de dióxido de carbono en la atmósfera, como sí lo hace el gas fósil, digamos, que se saca de un yacimiento y se quema y agrega. Entonces, cuanto más biogás generemos, bueno, más gas fósil estamos reemplazando. Por lo tanto, lo que tenemos que estimar es la equivalencia entre biogás y gas natural y la cantidad de carbono que dejamos de emitir por reemplazar ese gas fósil. Y para el nitrógeno y el fósforo, recuerden que cuando vimos la composición química dijimos, bueno, el biol contiene nitrógeno y contiene fósforo, que ahora están siendo producidos industrialmente. Entonces tenemos que pensar en términos de reemplazo. Estamos reemplazando un nitrógeno, si querés, orgánico, y un fósforo orgánico. Vamos a reemplazar nitrógeno y fósforo industrialmente producido, que es un gran problema medioambiental hoy, ¿no? Y al hacerlo, estamos reduciendo la huella de carbono que dejaron la producción industrial de nitrógeno y fósforo. Y después tenemos los propios ciclos biogeoquímicos que señalamos al principio. Estamos dejando de fijar nitrógeno y fósforo industrialmente y por lo tanto reduciendo el impacto de eso. Que insisto, es uno de los problemas, uno de los principales problemas medioambientales que enfrenta hoy el mundo. Y por otro, la reducción por contaminación de agua por el líquido lixiviado, que deja de generarse porque ya no disponemos más los residuos orgánicos en vertederos. Entonces, les comento esto, esta estimación del impacto medioambiental. Hay lo que se llama factores de emisión. ¿Qué son los factores de emisión? Es la cantidad de dióxido de carbono que se emite para producir algo, ya sea un vidrio, cartón,
gas, nitrógeno, fósforo, eso está publicado por muchos organismos internacionales. En el caso del gas natural, ese factor de emisión es 52 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada millón de BTU de gas natural. El BTU es una unidad de energía, digamos. Si nosotros llevamos eso al biogás, la cantidad de biogás que nosotros estimamos, que se estima nacionalmente, que estaba en uno de los slides anterior, es igual a 4.300.000 millones de BTU. Eso equivale a 227.636 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Es decir, al producir biogás, nosotros estamos ahorrando la emisión a través de la utilización de gas fósil de 227.000 toneladas de carbono. Después tenemos la huella de carbono que corresponde al nitrógeno. Para producir nitrógeno industrialmente, el factor de emisión es 6 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de nitrógeno. Por lo tanto, nuestra propuesta, digamos, al reemplazar nitrógeno industrial por, llamémosle, bionitrógeno, produce un ahorro también en la emisión de gases de efecto invernadero de 175.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y para el fósforo, dado el factor de emisión del fósforo, 13.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, la totalidad del sistema permitiría ahorrar una huella de carbono de 416.000 toneladas de dióxido de carbono al año, cada año. Y en términos de fertilizante industrial, es decir, nitrógeno y fósforo, nosotros estaríamos reduciendo la cantidad de nitrógeno utilizada en 28.000 toneladas y la de fósforo en 12.000 toneladas. Es decir, el impacto ambiental del proyecto es muy significativo. Y es un impacto ambiental que no rifa productividad del trabajo. Es decir, estamos generando un proyecto que es progresivo desde el punto de vista económico y del empleo y también desde el punto de vista ambiental. El otro día, hace un par de semanas, escuchaba una entrevista que le hacían a Gustavo Grobocopatel, que es como, ¿no?, el rey de la soja, digamos, conocido. Y yo creo que es un tipo interesante en muchos sentidos, digamos, un capitalista, no estilo Vila Manzano, digamos, sino un capitalista, digamos, vinculado a la valorización del capital, digamos. Y el tipo está planteando esto. Está viendo ya él mismo que el problema de la utilización de fertilizantes industriales es importante. Y él mismo dijo, me llamó la atención, porque justo nosotros estamos trabajando en esto, dijo, de acá a 30 años, los fertilizantes industriales van a ir desapareciendo y van a ser reemplazados por fertilizantes biológicos, que son estos. Es decir, hay una potencialidad en esto, ¿no? Evidentemente el capital no está pudiendo avanzar en esa dirección, pero nosotros pensamos que en una economía planificada esto podría generarse rápidamente, sería un cambio bastante rápido. No sé, creo que hay otro slide. Sí. Bueno, eso, digamos, lo dejo para que ustedes puedan hacer la estimación que quieran. Digamos, esos datos están pensados para 1 tonelada de residuos orgánicos urbanos. Es decir, por cada tonelada de residuos orgánicos se genera esa huella de carbono y esa reducción en el uso de fertilizantes inorgánicos industriales. Si ustedes quieren 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, van multiplicando por 2, por 3 o por 4.
Es decir, para cerrar, ya cierro con esto, digamos, plantear esto, es decir, es algo que podemos empezar mañana, es algo que genera riqueza y significativa, es algo que genera empleo, también significativo, sostenible, y que tiene impacto ambiental. Y pensemos que también impacta positivamente en lo que se llama la restricción externa, tan problemática en la Argentina. Es decir, todo lo que produzcamos, tanto de gas como de biofertilizante, reduce la importación de eso. Pensemos que la Argentina hoy está importando gas y va a seguir importando gas por mucho tiempo, porque, o sea, el gasoducto de Vaca Muerta ni siquiera alcanza para, para el autoabastecimiento, digamos, para la soberanía energética. Por muchos años vamos a seguir importando, y que la importación de fertilizantes en la Argentina es muy importante. En la Argentina se utilizaron para la última campaña más de 50 millones de toneladas de fertilizante inorgánico. La mitad son importados. Esos son más de 2.000 millones de dólares que se importan de fertilizantes, nitrógeno y fósforo sobre todo. Es decir, esto también permitiría ahorrar esa importación. Entonces creemos que es la planificación racional y científica de este sistema desde un estado productivo, es algo factible a partir de mañana. Entonces lo estamos estudiando y estamos en construcción de esto, pero ya lo empezamos a visualizar como algo aplicable. Y bueno, yo cierro acá y abro para preguntas, comentarios que se quieran hacer. Bueno, buenísimo, Claudio. La verdad que, a ver, por dónde empezar, ¿no? Como que ahí creo que fuiste súper claro en la potencialidad que tiene este plan. Mi gata está a punto de pegar un salto y pasar adelante de la cámara de nuevo, aclaro esto. Trae mala suerte eso. No, esta gata trae buena suerte, es buena compañera. No, iba a decir esto, ¿no? Que creo que queda clarísimo la potencialidad que tiene y justo cuando vos en tu cierre retomaste, dijiste tal vez lo que yo iba a empezar diciendo, ¿no? Como esto cuando traes a colación la intervención de los Globo o la potencialidad, digamos, que tiene en evitar mayor cantidad de importaciones, cómo el capital por sí solo, digamos, permanentemente está encontrando estos problemas y frente a estos problemas no puedo avanzar, digamos, en ese sentido está la diferencia o la capacidad de la inteligencia colectiva, que significa un Estado planificado, ¿no? Que toma todos estos problemas y frente a estos problemas, digamos, tiene una capacidad de poder dar una respuesta, ¿no? Y lo primero que yo pensaba, digamos, que esto quedó como un aspecto tal vez al principio de tu intervención, pero que tal vez los que vivimos en pueblos chicos, en mi caso yo estoy en Entre Ríos, en una ciudad que aplica perfecto a esta situación que vos estás diciendo, donde tranquilamente se podría desarrollar y se debería empujar hacia esta dirección que vos estás proponiendo en sentido técnico, en sentido económico y obviamente en un sentido ecológico, nos permite, digamos, evitar una situación que es permanente dentro de los pueblos, que es básicamente el crimen social de vivir en torno a estos espacios donde se arroja la basura, digamos. Nosotros hemos tenido como organización política intervención puntualmente en mi propia ciudad, digamos, en Colón Entre Ríos, discutiendo un barrio que vive entre el basurero de la ciudad y a 3 cuadras tiene las piletas de oxidación y, digamos, de líquidos cloacales, y en el medio de eso viven 2.000 personas, 2.000 laburantes, digamos, que están todo el tiempo siendo sometidos a estar viviendo en un ambiente súper contaminante. Esto ofrece una oportunidad a eso, ofrece ingresos a la municipalidad, ofrece una solución en términos ecológicos y ofrece un beneficio económico, digamos, en ese sentido tiene una potencialidad. Y caracterizarlo como crimen social me parece que es lo correcto en el sentido de que está la posibilidad técnica, como vos perfectamente demostraste, sin embargo no se toma eso. Es decir, ahí es cuando viene la intervención nuestra en términos políticos. Es decir, si queremos que las cosas cambien, no puede cambiarla la gente que nos ha llevado hasta este punto. Digamos, estos tipos nos han llevado permanentemente a esto. Entre Ríos está todo el tiempo, digamos, a su vez se ha desarrollado una conciencia ambiental, digamos, de la cual participa buena parte de la población,
pero que obviamente nunca encuentra soluciones porque choca todo el tiempo contra el capital. Ahí también hay una crítica al movimiento ambiental que no propone superar las relaciones capitalistas, sino que a lo sumo la denuncia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora hace muy poco, hace tal vez 2 semanas, si no me equivoco, se publicaron datos de que el río principal que atraviesa el corazón de la provincia, que es el río Gualeguay, está súper contaminado justamente con todo esto que vos estabas diciendo, básicamente los derivados del glifosato, ¿no? Fósforo, bueno, diferentes cosas que están ahí, que hicieron de un curso de agua, donde incluso hay ciudades que toman agua desde ahí, ahora está súper contaminado. Entonces vamos al delta y nos encontramos con un delta súper contaminado. Es decir, permanentemente esta relación entre el uso de la naturaleza y cómo el capital explota la naturaleza pone a la agenda socialista por encima diciendo, che, nosotros también tenemos algo para decir, ¿no? Recién fuera del aire comentábamos esto, que mi campo es la historia, que yo te hacía el comentario de los anarquistas en la década del 20 que decían, el problema no es la sequía, el problema es la propiedad privada. Yo levanto el alambrado, mando a la vaca a tomar agua donde hay agua, y punto. Es decir, permanentemente la realidad nos empuja a los socialistas a tener que dar respuestas. Y acá estamos dando una de ellas y creo que ahí en eso es un valor inconmensurable y propositivo, digamos, que es el espíritu de nuestro programa. El espíritu de nuestro programa es agarrar y decir, nosotros tenemos algo para decir, nosotros podemos ofrecer un mundo mejor y tenemos cómo y sabemos cómo y tenemos la decisión política que no es menor. Yo te quería hacer 2 preguntas que me anoté. Una tal vez de un sentido más técnico y otra es casi una curiosidad, digamos. Vos decías que buena parte de estos productos químicos se producen de manera industrial. La pregunta es si se podría alcanzar realmente, porque vos en un momento decías esto de seamos realistas, digamos, ¿no? Básicamente no seamos Sri Lanka, ¿no? Que de un día para el otro decretamos que somos todo agroecológico y 6 meses después tenemos la mitad de la población muriéndose de hambre. Digamos, ¿hay posibilidad real que por el volumen que tiene la pampa húmeda, es decir, uno de los pedazos de la Tierra, del planeta Tierra, que le da de comer al resto de la humanidad, pueda en un tiempo reemplazar todo lo industrial por este sistema, es decir, incorporarlo? Eso por un lado, no me lo respondas aún. Digo, y la otra pregunta que se me venía a colación es, ¿cómo es la cadena de distribución? Porque vos planteabas algo que está bueno en términos de, bueno, una pequeña localidad, de repente puede con 6, 7 personas, pensando en este modelo de la localidad de 5.000 personas, típico poblado agrario en torno a una estación de ferrocarril de principio del siglo XX de argentino, si esas 6, 7 personas, después cómo ingresan a un mercado, es decir, a quién se lo vendo, cuáles son las cadenas de distribución, si tenemos una respuesta a esa pregunta, ¿no? Al sentido más práctico de esto. Uno es una más bien potencial y la otra en el sentido práctico. Bien, ¿cómo me tiro de cabeza a eso? ¿Cómo es ese mercado? ¿Sí? No sé si se entendió la pregunta. Sí, se entendió. Bárbaro. Me muteo así hablas tranquilo. Bueno. Sí, a ver, respecto a la primera, la potencialidad para reemplazar los fertilizantes industriales. Y tomo un poco lo que vos decías, ¿no? El utopismo medioambiental que predomina hoy en día. Es decir, eh, digamos, el movimiento medioambiental en general tiene 2 problemas. Uno, que no discute las relaciones capitalistas de producción, por un lado, y por otro lado, que desconoce el modo en que funciona la actividad productiva. Y entonces queda como en un limbo. ¿Y esto, por qué digo esto? Primero, vos podés decir agroecología en La Pampa porque porque hay que prohibir ya la utilización de todo lo que sea industrial. No a la megaminería. Ahora, eso no es viable en ningún sistema social. No es viable ni en el capitalismo, pero tampoco en un socialismo, porque, o sea, estás rifando, o sea, la vida moderna no podría existir sin minerales y tampoco podríamos alimentar 8.000 millones de personas en el mundo con agroecología. Y concretamente para la Argentina, la agroecología implicaría que, digamos, reducimos a la mitad la productividad agraria y por lo tanto destruimos el país en ese sentido. Eso por un lado. Entonces, cualquier propuesta tiene que ser real en ese sentido.
pensar en la idea de agroecología en La Pampa no es factible, ni ahora ni dentro de 100 años. Bueno, no sé dentro de 100 años, pero ni ahora ni como un escenario factible futuro. Eh, entonces, esto es una sí real, en el sentido de que, bueno, y yendo a tu pregunta, no va a ser posible reemplazar todos los fertilizantes industriales, pero sí ir reduciéndolos y reemplazándolos por otro tipo. Y a lo mejor puede llegar a ser la mitad, en el mejor de los casos. Pero eso ya es un avance gigantesco, reducir a la mitad. Es decir, porque esto, digamos, la cantidad de fertilidad se duplica cada 10 años. Entonces, el problema no puede ser eliminarlo, porque no tiene sentido, o sea, no es factible, pero sí estabilizar, o sea, que no crezcan más y empezar a reducir su uso. Y ahí sí, en ese sentido, este sistema es potencialmente viable de llegar incluso hasta reemplazar 40-50% de los fertilizantes orgánicos, perdón, inorgánicos. Esa es la potencialidad, ¿m? Y es mucha. Sumado a otras iniciativas, van a ir haciendo que la agricultura no pierda productividad y vaya reduciendo su impacto ambiental, que siempre lo va a tener, porque la agricultura es una intervención sobre un ecosistema, pero sí reduciendo su impacto ambiental. Agrego una Eh, cosita ahí, perdón, Claudio. sí, Sí, no, que digo que va en la misma línea. Los experimentos que está haciendo hoy el INTA en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el sentido de tratar de continuar produciendo soja, haciendo sistemas de rotación, probando con diferentes tipos de cultivos, hacen combinaciones, trébol rojo con soja. eh, Se mostraron como procesos que no destruyeron la productividad, tienen, ganan en el ahorro del uso de químicos, pero no pudieron prescindir del uso de los químicos. Es decir, en ese sentido todavía el desarrollo de las fuerzas productivas no le permitió, y está en la propia lógica de la genética de la semilla, que hay un punto donde algo de producción con aplicación todavía no se pudo en la agricultura privada. Y tiene todo el sentido de acuerdo al tamaño de esa producción. Digamos, pensamos en Argentina, son millones de hectáreas que se producen, con lo cual eso obviamente, pensar que vas a poder prescindir de eso y permitir que empiecen a crecer yuyo arriba de eso, significa rifar la posibilidad de millones de personas de comer barato. Entonces es como ese juego complejo al cual el propio capitalismo empuja, pero es utópico, y es lo que decías vos al principio cuando hacemos la crítica al ambientalismo. Digamos, a ese ambientalismo romántico y tal vez pequeño burgués, ¿no? De pensar que se puede prescindir totalmente, sin pensar en las relaciones sociales en las cuales esa agricultura está inserta, ¿verdad? Y me parece que ese es un problema que tenemos que mirarlo y hay que señalarlo para tomarlo como una agenda real, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Creo que, digamos, el desafío en cuanto a lo medioambiental es doble en ese sentido. Es decir, es pensar tecnologías y formas de organizar la producción eh, para una sociedad futura que no rifen la productividad del trabajo al tiempo que reduzcan el impacto ambiental. Ese es el desafío real que hay que plantearse y que por lo tanto es muy, muy, muy fuerte, digamos. Hay que ponerse a trabajar muchísimo en eso, ¿no? Después, respecto al otro que vos planteabas, la idea de, bueno, ¿cómo hacer para que el biofertilizante sea usado? ¿Y cómo hacer para que llegue a la actividad productiva? Y eso también es un problema, digamos. ¿Por qué? Porque ningún productor, en general, los productores agrarios en la Argentina, digamos, son dinámicos, están siempre dispuestos a incorporar tecnología y demás, pero digamos, hay cierta tradición, cierto know-how, digamos, y nadie va a poner en su campo algo que le trae a alguien así, bueno, biofertilizante, nadie va a echar eso en el campo. Por eso también es importante acá la planificación del Estado. El Estado tiene que planificar esa transición. Al capital le puede llevar 50 años esa transición, que no es fácil, porque hay que hacer regulaciones legales, hay que estandarizar un montón de cuestiones, hay que regularlas, hay que transmitir todo eso a quienes van a trabajar en el campo.
Y todo eso es tiempo, es trabajo y es un proceso que no se da de un día para otro, ningún cambio se da de un día para otro. Y la planificación habilitaría una transición mucho más rápida que la que se produciría naturalmente en las relaciones de mercado. Y por tanto ahí sí, digamos, es muy importante. En Europa en esto se está avanzando, es lento, pero ya está todo regulado legalmente, por ejemplo, el uso. Y ya hay políticas específicas para que ciertos productores usen el biofertilizante. Pero acá, digamos, son iniciativas individuales. Yo he visitado un par de explotaciones donde, por ejemplo, un productor acá de Sunchales que tiene un criadero de cerdos y siembra, creo que soja, trigo y soja, digamos, una rotación de soja-trigo hace. Y con el estiércol del criadero de cerdos, produce biogás y el biofertilizante los usa en su propio campo. Es decir, ahí tenemos un indicador. Y esta persona incluso ha hecho pruebas de fertilizar con biofertilizante unas hectáreas y compararlas con las otras, y el rendimiento es notable, el aumento en el rendimiento. Porque el biofertilizante aporta materia biológica también, que los fertilizantes industriales no aportan. Y eso también en el mediano y largo plazo redunda en una tierra más rica para hacer agricultura. Y entonces creo que en ese sentido, digamos, la planificación es fundamental. No sé si te contesté. Me contestaste totalmente. Si querés voy pasando alguna de las preguntas de las personas que están viendo esto. Dale. ¿Sí? Que hay varias preguntas y son interesantes. Eh, Sandro la voy a ir respondiendo, el compañero que está encargado de la producción. Ahí está. Bueno, ahí la destacó. Y qué nivel Maribel. Dice Lautaro, dice buenas tardes, pregunta, ¿a qué escala debería desarrollarse el proyecto de hacerlo viable, ¿no? Si debería ser provincial, nacional, regional, deberíamos agregar incluso local, ¿no? ¿Cuál sería la Sí. escala apropiada? Mirá, yo creo que en aglomerados de a partir de 2.000 habitantes ya es perfectamente factible. Factible, o sea, cuando decimos factible, ¿qué decimos? Que sea económicamente sostenible en el tiempo. ¿Qué significa? Que la riqueza generada sirva para sostener el propio sistema. A partir de 2.000 habitantes ya es sustentable en ese sentido. Y el sistema tal como lo diseñamos nosotros es hasta 50, aglomerados hasta 50.000. Ya lo comenté por qué, pero bueno, lo repito por las dudas. Porque, digamos, para poder aprovechar el biofertilizante se requiere que los residuos que entren sean fundamentalmente orgánicos, es decir, que no estén contaminados por otro tipo de residuos, porque si no después se contamina el biofertilizante. Sí se puede seguir generando biogás. En Europa, por ejemplo, las grandes ciudades tienen estos sistemas, por supuesto que es otra tecnología, y usan el biogás y no el biofertilizante. Claro. Y ese biogás se puede utilizar como gas, esto no lo dije, pero también se puede generar energía eléctrica. Es decir, ese biogás se puede, a través de un generador, transformar en energía eléctrica e insertarse a cualquier red de energía eléctrica, venderse. Por ejemplo, acá en Santa Fe, la EPE, que es la empresa provincial, permite vender energía, generar un tipo de energía renovable y vendérselo, insertándolo en la red. Ese también es una propuesta. O sea, la escala es a partir de 2.000. Y a partir de ahí nosotros lo pensamos nacionalmente. Cuando nosotros ahí comentamos el impacto económico y ambiental agregado, es aplicando este sistema a todas las localidades de entre 2.000 y 50.000 habitantes de la Argentina. Sí, creo que es fundamental también de esto, cuando estabas hablando, estaba pensando, ¿no? De lo que le permitiría a poblaciones, digamos, que están fuera de la red de gas, poder hacerse un sistema descentralizado, ¿verdad? Que le permite el propio trabajo. Y que incluso con una campaña de concientización, esto se puede extender a ciudades más grandes, digamos, que eso también es un proceso, obviamente un proceso educativo, que es mucho más complejo, que todo proceso educativo también va con un proceso punitivo, digamos, de castigo a quien no respeta las normas lógicas para funcionar el sistema,
pero que potencialmente se puede extender a mucho más que eso, a pesar de que el cálculo está hecho para un modelo, digamos, un modelo base que tiene mucha potencia, me parece interesante. Por ahí vamos con otra pregunta, a ver si el compañero, ahí está. Rubén Cohen dice, bueno, interesantísimo, intentaron presentar este proyecto a alguna provincia. ¿Cuál sería el costo aproximado de una instalación de 5.000 personas? Tiene dos preguntas. A la ¿Sí? primera, si querés, me adelanto yo, que cuando nos presentemos a elecciones nos voten, cuando nos presentemos a elecciones que nos voten y nosotros llevamos adelante todos estos proyectos y muchos más. Eso por empezar, ¿no? Porque la verdad es que obviamente estos proyectos, buena parte de estos proyectos siempre están un poco sobrevolando cualquier persona que quiera ponerse en la cabeza a pensar un poco. Sin embargo, los políticos burgueses, la verdad, no están muy preocupados por encarar estos proyectos, más allá de en algún momento coyuntural hacer un poco de agenda verde para quedar bien y después cajonearlo, digamos. Sin ir más lejos la ley de humedales, que es la discusión de estos días. Pero bueno. Estás muteado, Claudio. Bueno, obviamente esto es parte de la plataforma, digamos, de Vía Socialista. Y para que esto sea importante, tiene que ser aplicado nacionalmente. El costo, yo lo estimé, el costo de la instalación de un sistema para una localidad de 5.000 habitantes sería un biodigestor de más o menos 500 metros cúbicos, es la capacidad. Y toda la instalación de ese sistema, y estos sistemas de biodigestión son muy baratos, por eso, digamos, está pensado para localidades de hasta 50.000, porque si no después se requiere otra tecnología, son baratos y hay un tipo que se trabaja de esto, digamos, un capitalista, que te viene y en 3 días te instala todo. O sea, en 3 días viene el tipo y ya tenés todo listo para empezar, o sea, impresionante. Y más o menos, pero 500 metros cúbicos, espérate, con la obra civil deben ser más o menos, ponerle como mucho 5 millones de pesos. Y fíjate que el valor anual que generaría es de unos 2 millones, 2 millones y medio. Y la vida útil es de 15 años. Es decir, se paga solo y genera un excedente. ¿Mm? Muy bien, muy bueno. Muy bueno el cálculo, ¿no? A todos nos gusta hacer reglas de tres simple porque ahí es cuando te das cuenta lo viable que es cualquier proyecto, ¿verdad? Claro. Bien, vamos con la siguiente. Guillermo Henning dice, es una excelente propuesta, tengo preguntas. ¿Cómo sería la organización del trabajo para la recolección de los residuos? Y la otra, ¿tiene límites como el aumento del consumo de energía y apagones? Bueno, sobre la segunda no la entiendo, después si puedo ir aclarándola. No sé si vos la Entiendo, entendés, perdón, Rodo. entiendo que la segunda pregunta tiene que ver con si el sistema necesita de algún aporte energético por fuera del propio funcionamiento Ah, de, ok, perfecto. de la descomposición anaeróbica. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Bueno, la organización del trabajo, es decir, toda localidad ya tiene un sistema de recolección de residuos, que pasa un día, 2 días, 3 días a la semana, ya tiene organizado un sistema de recolección. Eh, Acá lo que habría que organizar sobre ese sistema es un sistema de recolección diferenciada. Eso requiere un trabajo de concientización con la comunidad, de explicación de lo que se va a hacer, de la importancia de lo que se va a hacer, y la propia comuna o municipio empezar a organizar la misma recolección que hace, pero de otra forma, separando orgánico y el resto, ¿no? Sería sumar a lo que se está haciendo esta idea de que los ciudadanos tienen que separar en el origen los residuos, y la propia municipalidad, lo orgánico, llevarlo al biodigestor y lo otro a otro lugar. ¿Mm? Sería ese trabajo por sobre lo que se está haciendo. Y respecto a si el sistema requiere, no requiere, para nada.
porque no requiere energía eléctrica, tampoco requiere otro tipo de energía. Incluso, digamos, es importante la temperatura en el rendimiento de un biodigestor. Cuanto más baja es la temperatura, eh, digamos, menos trabajan, se ralentiza la fermentación anaeróbica. ¿Mm? Y entonces en invierno puede bajar el rendimiento del biodigestor. No puede bajar, sino baja. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que nosotros proponemos ahí? Con el propio biogás, calentar agua y echar agua caliente o tibia en el biodigestor. Porque esto no lo dije al biodigestor, creo que no lo dije. Entra los residuos orgánicos y entra agua también. Y entonces, haciendo ese procedimiento, que en realidad es utilizando el propio biogás que genera el biodigestor, aumenta muchísimo el rendimiento. Se homogeneiza el rendimiento entre verano e invierno. Sí, en el peor de los casos se puede adherir, digamos, un calefón solar que cumple el mismo requisito, digamos. Claro. Había uno, no sé si Sandro por ahí la está buscando, había una de las preguntas que leí al pasar de un compañero que preguntaba justamente cuál era la temperatura mínima para funcionar del sistema, ¿no?, que estamos proponiendo. Si existía una medida mínima, pero también con esto vos le estás respondiendo, de que si bien existe, que puede ser más rápido, menos o más lento, existen formas, digamos, en la cual uno puede ayudar a mitigar el problema del frío. Sí. Acá es importante esa pregunta, porque, o sea, si bien nosotros hacemos un planteo de potencialidad nacional, en Ushuaia no podemos instalar esto. En Ushuaia no se puede, funcionaría en verano únicamente. Pero el grueso de la población argentina vive en clima templado. Es decir, el invierno no es que se termina la fermentación anaeróbica, en invierno se ralentiza, pierde un poco de rendimiento, pero se puede resolver de la forma que comentamos antes. Ok. Sandro, si querés insertar otra pregunta de algún otro compañero. Bueno, acá Marcelo levantó el guante y dice: hola compas, vivo en San Clemente, formamos parte del Partido de la Costa, habría posibilidad desde mi lugar de presentar el proyecto al intendente. Gracias. Bueno, empieza a crecer la idea, ¿no? Es tan lógica que nos está ganando, se está presentando el proyecto antes que nosotros, ¿cómo puede ser? Es demasiado bueno. Nos van a robar el proyecto ahora. Nos van a robar el proyecto. Bueno, en buena hora. Sí, pero igualmente, o sea, igualmente yo no le veo, digamos, una implementación generalizada y extendida, si no es a través de una planificación racional de un Estado productivo. Si va a ser uno acá, otro allá y vamos a seguir en la misma. O sea, esto se conoce. Si no se hizo hasta ahora, es porque es por los propios límites de un Estado funcionando dentro de un capitalismo, ¿no? También. Sí, hay unas preguntas que tienen que ver con la calidad del gas. Y una persona habría que ver la calidad, que pone una carita como de dudas. Está bien, es interesante la pregunta. El gas, como yo dije antes, que se genera es gas metano. O sea, el biogás en realidad que surge de acá, digamos, tiene un componente de metano de entre 60 y 70%. El metano es en realidad el gas útil para generar energía. Pero hay un proceso de purificación que se puede hacer, que no es complejo ni técnicamente ni caro, que aumenta la composición a 95% de metano. Y un biogás con un 95% de metano ya tiene exactamente la misma utilidad que el gas natural de red. De hecho, el biogás, como comenté antes, ya se está utilizando en estaciones de servicio en varios países de Europa para inyectar en un auto que funciona a GNC sin necesidad de hacer ninguna modificación sobre el sistema de GNC del auto. Bueno, Jonathan Meneles dice: perdón, Claudio, ¿dónde se está aplicando este proceso? Digo, nacionalmente. Dijiste en localidad de Santa Fe. ¿Sería posible aplicarlo para los asentamientos urbanos que no se decidan a reubicarlo? Es buena esta, digamos, está un poco vinculado a esta idea, ¿no?
de tratarlo descentralizadamente, ¿no? Está esa tensión de aplicarlo a niveles locales también. Pero bueno, te lo dejo, Claudio. Sí, mirá, acá en Santa Fe, digamos, este grupo de la Facultad de Químicas que yo comenté antes, por ejemplo, instaló uno en una pequeña localidad que se llama Emilia, acá en la provincia, que precisamente funciona para darle un tratamiento a los residuos sólidos urbanos orgánicos de esa localidad, que es una localidad muy pequeña, creo que son 2.000, 3.000 habitantes. Y después han trabajado también en experiencias para criaderos de cerdo, tambos, también, que eso como tiene una concentración de materia orgánica muy alta, también sirve para desarrollar esto. ¿Cuál es la otra? Sería posible aplicarlo para los asentamientos urbanos que no se decidan reubicarlos. Sí, el sistema en ese sentido es muy regional, es decir, muy de política de desarrollo local, porque se puede aplicar y replicar en cualquier contexto donde se generen una cantidad significativa de residuos orgánicos. Entonces se puede replicar en cualquier contexto donde haya generación de residuos orgánicos. Ok. A ver, estábamos con. Ahí estaba buscando una. Ahí está, Horacio Miranda. Dice, con respecto a los residuos inorgánicos, por ejemplo, plásticos, ¿se está estudiando cómo reutilizarlos sin dañar el medio ambiente? Sí, digamos, el proyecto no incluye eso. Ok, Por eso decimos, el proyecto es de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Efectivamente, el problema de los inorgánicos y del plástico en particular es un gran problema. Eh, digamos, algún avance hubo en el sentido de que la única forma de que hoy se piensa es de reutilizar el plástico. Eso como modo de reducir el impacto de los plásticos imposible, tiene un límite físico, no se puede reutilizar todo el plástico. La idea que tiene que estar planteada también de reducir el plástico tiene que ser tecnológica en el sentido de pensar un tipo de material que pueda tener la misma utilidad del plástico, pero que no genere las consecuencias medioambientales del plástico. Eh, Ese es un camino, un norte que hay que trabajar y desarrollar desde la tecnología, desde la ciencia, ir pensando eso es lo que se llama tecnología de materiales. Este, Porque, digamos, mitigar las consecuencias del plástico reutilizando los plásticos tiene un límite físico que incluso ya se alcanzó. ok, te quería hacer una pregunta y acá, bueno, termino de leer esta de un compañero que lo está diciendo, pero quiero hacer una pregunta. El uso en el caso de las industrias, ¿se puede hacer esto? Indudablemente Argentina como país agrario tiene un montón de actividades industriales de origen animal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sé yo? Esto, vos mencionabas tambos, estábamos hablando de criaderos de cerdo, bueno, caso emblemático en la provincia de Entre Ríos, criaderos de pollos. Se puede aplicar ahí feedlots, no nos podemos olvidar de los feedlots. ¿Cómo sería en el caso, si se puede aplicar o no, y en tal caso, si sería mejor o peor? Porque ahí en ese sentido es mucho más uniforme el desperdicio, por decirlo de alguna manera Sí, educada. sí. Mirá, sí, de hecho, digamos, hay capitalistas individuales que ya están desarrollando esto, que individualmente lo están desarrollando. Em, Esto que comentábamos antes, ¿no? Los criaderos de cerdo y los feedlot o los Uh-huh. tambos producen biogás y biofertilizante a partir del estiércol vacuno o porcino. Eh, Muchos productores lo están haciendo cada vez más por la potencialidad que tiene, pero claro, acá la tara es lo urbano. Claro, Ahí es donde se requiere fundamentalmente la planificación del Estado y donde está el grueso del volumen de residuos orgánicos que se generan. Y ahí no se avanzó nada, pero claro. absolutamente nada. A lo sumo en lo que se avanza es en la disposición de relleno sanitario,
pero cero en lo otro. El capital va haciendo su trabajo más o menos, de a poco, tampoco tanto, ¿no? Pero en el sentido de que, bueno, lo valoriza, pero, digamos, en lo que tiene que ver con el tratamiento urbano, ahí hay una tara que se relaciona con que se necesita un Estado planificador. Bien, te leo una mientras. Ahí está. Dice Daniel Goñi, dice buenas noches, bueno, no escucho entero, no pasa nada, Daniel, esto queda guardado. Desde luego, esto para todo el mundo, esto va a quedar grabado, la idea es que se distribuya. Y también aclarar un poco esto, ¿no? La idea y criterio nuestro como vía socialista es que siempre todos los proyectos son perfectibles y es nuestra forma también de discutirlo con la comunidad, los compañeros que queremos que se acerquen a nuestra propuesta, ¿sí? Dice, pero entiendo que la producción tiene como mayor desventaja los intensos olores, por eso no deben estar en lugares urbanizados. Además de esto requiere un abastecimiento continuo para tener un proceso que resulte productivo. No solo de basura, sino de residuos orgánicos de la materia fecal. Esto debería significar reestructurar la estructura sanitaria de los pueblos donde se implemente, es decir, él ya no lo está planteando como, o sea, el manejo del orgánico lo está incluyendo además a la cuestión, digamos, al tratamiento cloacal, digamos, que es otro proceso diferente según tu intervención hasta el momento, ¿verdad? Sí, bueno, interesante lo de Daniel. El tema de los olores no es un problema en realidad. En general, por supuesto que la disposición de residuos se hace, digamos, en zonas periféricas, pero los sistemas de biodigestión no generan olores, porque pensemos que es hermético el biodigestor, pensemos que los residuos orgánicos no es que se acumulan en un lugar y se van pudriendo ahí, sino que van siendo utilizados en el propio biodigestor. Uh-huh. Y, digamos, la salida del biodigestor, que es el biofertilizante, ya está estabilizado ese líquido. Es decir, es un líquido que tiene olor a tierra, como decía yo antes. Tiene olor a humus. Perdón que se me está quedando sin batería la compu. Es decir, el tema del olor no es un problema, no es un problema realmente. El abastecimiento diario, sí, digamos. De hecho, se escucha ahí, ¿no? Sí, se escucha, se escucha. Sí, Quedaste un poco sí. limitado, pero... El tema del abastecimiento diario, sí, digamos, por eso lo pensamos como a partir de la recolección de residuos urbanos, que se hagan o todos los días, o una vez por semana, o 2 veces por semana. Esa regularidad ya es suficiente para ir generando tanto el biogás como el biofertilizante. Imagino como... Y la materia fecal, digamos, obviamente no la incluimos dentro de esto porque estos sistemas están pensados para la recolección de residuos urbanos inespecíficos, no para el tratamiento de la materia fecal, que también podría hacerse, pero eso iría por otro lugar, digamos, porque habría que generar un sistema para que la materia fecal sea tratada, o la materia fecal y todos los líquidos servidos, digamos, sean tratados a través de otro sistema, que no sería el mismo. Claro, me imagino que, digamos, por lo que venís desarrollando hasta el momento, es que siempre lo que se busca es dentro del aporte que se le haga de materia orgánica, esa materia orgánica tenga cierto grado, entre comillas, de homogeneidad. Y muchas veces a las cloacas no va a parar solamente materia fecal. Está lleno de casos donde uno sabe que adentro de las cloacas de las ciudades se tira de todo un poco. Los casos más extremos son las grandes ciudades donde el aporte es hasta farmacológico, digamos, que va a parar adentro de las cloacas por el consumo, digamos, de cosas que tiene la humanidad. Entonces, en ese sentido choca, me parece, la propuesta de algo que tiene que tener cierto grado de homogeneidad del aporte orgánico con algo donde vos un poco no sabés lo que puede llegar a parar ahí. Incluso hay industrias que tiran cosas al sistema cloacal porque no hay control. Bien, ahí está. Paulina Ramírez dice, hola, mi pregunta es, provincias que tienen una actividad ganadera muy baja, ¿podría reemplazar el estiércol por fermentación de ciertos vegetales? Esta es como un poquito hermana de la pregunta del feedlot o de actividades de ese tipo, ¿no? Sí. Sí, o sea, el biodigestor requiere residuos orgánicos de cualquier tipo, orgánicos.
Es decir, puede ser al estiércol se lo puede mezclar con residuos orgánicos vegetales que se generan en cualquier espacio, digamos. Pueden ser complementarios incluso. ¿Mm? Lo que sí no puede haber es cualquier otro residuo que no sea orgánico, pero no porque impide la generación de gas, sino porque impide que el biofertilizante pueda ser usado. ¿Mm? Porque, digamos, el biofertilizante es la decantación del líquido que entra y la fermentación anaeróbica de la materia orgánica. Y entonces, si entra algo que no es orgánico, luego va a estar contaminado el biofertilizante que, digamos, tiene que utilizarse en una actividad productiva. Claro, claro. Es decir, es complementario el estiércol ganadero o porcino con otro tipo de materia orgánica. Claro. Digamos, sin ir más lejos, la mayoría de las municipalidades tienen procesos de recolección, por ejemplo, de hojas durante el otoño, cosas por el estilo, cortando el pasto. Todo eso podría ser aporte tranquilamente al biodigestor, no es que solamente Tal cual. estás en lo urbano. Tal cual. ¿No? Sí. Te voy a leer uno que me manda un amigo por WhatsApp, que por algún motivo no lo está mandando el grupo general, pero me parece interesante, ¿no? Que dice si el biodigestor genera acidificación, dice acidificación, es decir, un proceso de producción ácida, y en tal caso, si se puede tratar eso o no. Es decir, si genera algún subproducto, digamos, ¿no? Del propio funcionamiento. Sí. No genera nada. El único, digamos, el subproducto es el biolíquido y lo que se llama el biosol, que es una parte sólida, que es muy menor, digamos, de la materia orgánica que entra, 2, 3, 4% queda como residuo sólido, pero que también es fertilizante, es decir, es humus, es el humus el compost, es decir, el compost que queda de los residuos orgánicos que uno a veces en una casa que tiene, digamos, un sistema de compost, es eso, El patio de claro, sí. No queda nada, porque es residuo orgánico lo que entra. Claro. Si entra otra cosa, bueno, va a quedar esa otra cosa como residuo. Pero en principio, Bien. si el sistema de separación está medianamente bien hecho, no genera ningún residuo. Totalmente. Y bueno, esto que mejora. Ahí vamos con la última. Dice Rubén Coan, dice Claudio, los elementos utilizables en las plantas son de fabricación nacional. Está buena la pregunta porque volvemos a vincular al problema de déficit de dólares, ¿no? Está todo bien esto, Sí, pero bueno, al final... No, es fundamental esto, porque si uno piensa en proyectar sistemas que no son de fabricación nacional, y ya es un problema, ya empieza a ser un problema. Esto es todo de fabricación nacional, a esta escala, hasta 50.000. A partir de 50.000 ya es tecnología alemana, o sea, las grandes plantas de tratamiento de residuos orgánicos a través de biodigestión aeróbica, las grandes plantas, son tecnología alemana. Pero hasta 50.000 se puede utilizar tecnología nacional, que como yo decía antes, es un tipo que viene y te lo instala en 3 días. Un biodigestor tubular de hasta 500 o 600, 700 metros cúbicos. Y eso es importante, sí. Mira, mi idea era que terminábamos acá, pero ahí saltaron dos muy buenas preguntas y lo vamos a tomar como un extra. Dafne dice, buenas noches, en la purificación del gas, ¿qué sucede con los gases sobrantes? Ah, bien, muy bien, sí. Fundamentalmente la otra composición del biogás, además de metano, es dióxido de carbono. En el proceso de purificación lo que hace es sacarle una parte significativa del dióxido de carbono. Pero como decía antes, eso no es una contribución a los gases de efecto invernadero, porque no es que estamos sumando dióxido de carbono al que ya existe en la atmósfera. Estamos, digamos, emitiendo un dióxido de carbono que ya estaba presente en la materia orgánica. Entonces estamos emitiendo eso, hay como un ciclo cerrado ahí. Ok. Bien. Y Marcelo dice, con los biofertilizantes, ¿se permite sustituir importaciones y también exportar? Creo que la parte de importaciones ya se respondió,
pero la segunda parte es interesante de cara a la necesidad acuciante de dólares permanentemente. Sí, sí. Bueno, sustituir importaciones, ni hablar, digamos, en la medida que se puedan ir reemplazando fertilizantes nitrogenados, fosfato, que hoy son importados, la Argentina importa la mitad de los fertilizantes, esto se sustituye. Ahora exportar, y bueno, eso ya depende, ¿no? Depende de darse una estrategia de inserción mundial, de generar, digamos, un biol que, digamos, no únicamente sea el biol que sale del biodigestor, sino que hay que darle un tratamiento para mejorarlo, estabilizarlo, estandarizar su composición química, es decir, requiere todo un trabajo que permitiría insertarlo en el mercado mundial. En otra fase, ahora estamos pensando en esto. En una segunda fase, sí, por supuesto que sí. Acá de vuelta es donde vuelve a aparecer la cuestión de un Estado nacional que planifique una política nacional y de mediano y largo plazo, ¿no? En buena medida todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que está trabado entre Mercosur y la Unión Europea está el hecho de que Francia fundamentalmente usa como argumento la contaminación, que digamos, es justamente esto que se busca combatir ahora, ¿no? Digamos, como Brasil, acusan particularmente a Brasil, pero obviamente Argentina también, Brasil porque es mayor exportador nada más de soja, y acá a nosotros nos ofrece una brecha, digamos, la competencia, digamos, donde la productividad que tiene Argentina, en este sentido, le estás matando un argumento, y un argumento que no solo se lo matás en términos discursivos, sino que en realidad implica ahorrarse millones de dólares que todos los años lo estás haciendo. De a veces como que estamos muy preocupados en pensar en exportar más para tener dólares, y en algunas ramas, en alguna actividad muy concreta, la preocupación debería ser dejar de importar, más que preocuparse por aumentar la exportación, ¿no? Es un juego muy complejo, y de vuelta lo mismo, ahí planificación es la respuesta, no hay otra cosa, ahí si no cada capitalista busca su propio negocio y nada más. No sé, Sandro, si querés que, bueno, incluimos dos más, porque son justo de dos compañeros, que son estos dos compañeros últimos que agregaron algo, que se ve que estaban ahí escribiendo. Bueno, esto un poco le respondiste en alguna parte de la intervención, en la primera parte, pero bueno, si querés. Sí, hay un slide que si quieren lo volvemos a poner, donde está la composición química del biol. Eso, por supuesto, es algo estándar. La composición química de los biofertilizantes va a depender de la composición de los residuos que ingresan al biodigestor, porque, digamos, la fermentación aeróbica va como rompiendo, haciendo más simple la composición química que ingresa, de los elementos que ingresa, va rompiendo enlaces, que se llama, ¿no? Entonces, digamos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio presente en la materia orgánica que entra, va a estar después en el biol. Por lo tanto, depende de eso. Lo que hay entonces es decir, bueno, en término medio, los residuos orgánicos que se generan urbanamente producen un biol con esa composición química. El estiércol de cerdo va a tener otra composición química, el biol que produce a partir del estiércol de cerdo. El estiércol vacuno va a tener otra composición química. Pero en los residuos urbanos lo que tenemos es 2,5% de nitrógeno, 1,3 creo de fósforo y 1,1 de potasio. Y hay un montón de otros, digamos, pero están esos tres porque son lo que se llaman macronutrientes, que son los más importantes para las plantas, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, si querés, Sandro, para ir por ahí cerrando después de esta compañera, poné en pantalla la última que puso Rubén y leemos la de la compañera y después vamos con la de Rubén y creo que ya estaríamos. Dafne vuelve a decir, ¿la industria argentina está capacitada para realizar esos tratamientos al biofertilizante o tendríamos que invertir demasiado? Son preguntas que si bien estuvieron dando vuelta, ahí por ahí es como están buscando la respuesta más. Sí. A ver si la entiendo bien. O sea, la industria argentina para producir biofertilizante o para utilizar el biofertilizante. Para el tratamiento, entiendo que debe ser generado.
Es que para generarlo es esto que estamos proponiendo nosotros. Nosotros estamos proponiendo una industria para generar biofertilizante. Ok. El Entendemos que es primer paso está técnicamente ahí, factible. Eh, totalmente. Nosotros estamos proponiendo una rama industrial específica que tiene que ver con la producción de biofertilizante. Y no, ya comentamos, la inversión no es demasiada en los términos de esta primera fase que pensamos nosotros. Después tenemos Ah, una segunda y una tercera. yo En esta estoy primera fase podemos empezar mañana. totalmente. Si tenemos 5 millones de pesos como para empezar a hablar. Pero acá Dafne agrega algo más en el chat, que bueno, tiene una experiencia en la industria, con lo cual Dafne, desde ya comunícate con nosotros porque nuestra idea es sumar técnicos al proyecto porque de vuelta, entendemos que Vía Socialista tiene que ser un proyecto serio de cara a los trabajadores, de cara a los trabajadores, pero de cara a sacar al país del pantano en el cual se encuentra, ¿no? Digamos, le llamamos la vía socialista para salir del pantano. Queremos hacer grande la Argentina de nuevo, diría alguien. No exactamente la frase. Pero bueno, dice, la pregunta de Dafne la ajusta y dice si tenemos la capacidad técnica para el tratamiento para la exportación. Y creo que de vuelta esta Sí, pregunta estaba un poco respondida más atrás, que tiene que ver con una cuestión de sí. volumen, que tiene que ver donde la primera prioridad en realidad es dejar de importar más que exportar. Pero bueno, si querés, Claudio, vos No, responder a eso eso. requiere, digamos, no es que hay una gran sofisticación, pero sí requiere una estructura y una infraestructura que permita, digamos, ir mejorando el biofertilizante. Esto es, sacándole algunos elementos y enriqueciéndolo con otros. Por ejemplo, aumentar la cantidad de nitrógeno. Pero a su vez después también poder regular su composición, porque sale un biol que tiene esa composición. Pero quizá esa composición no es la ideal para hacer soja o para la vid en Mendoza. Entonces, bueno, Se puede usar para todo, pero no es la ideal. Y por lo tanto, a posteriori, ciertos procesos de tratamiento de eso le darían un potencial mayor. Y eso sí requiere cierta infraestructura técnica, tecnológica, eh, que por eso lo pensamos para una segunda fase. ¿Mm? Es viable totalmente, pero tiene que ser pensado también. Dafne se disculpa por hacer preguntas que ya habían sido respondidas. Para nada, compañero, no se disculpe, estamos haciendo justamente este espacio para esto, No, por supuesto. Una para darle vuelta. cosita, una cosita, Rodo, que hay una persona que se llama Jorge Miranda, Uh-huh, que por si acaso no quedó claro cuando yo lo planteé, lo vuelvo a decir. Yo no uh-huh. estoy diciendo que todos los municipios de la Argentina tienen basurales a cielo abierto. No, no, no. Si se me entiende eso, lo dije mal. Yo lo que digo es que según la información del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, eh, casi un 40% de los residuos sólidos urbanos no tienen relleno sanitario, o sea, no van a un relleno sanitario, sino que van a vertederos informales, es decir, basurales a cielo abierto. Y además, eh, digamos, las grandes ciudades sí tienen relleno sanitario. Este problema en general es para localidades más pequeñas. Casi el 100, o sea, el 100% y eso está hecho en un relevamiento que hizo el INTI, el 100% de las localidades de menos de 10.000 tienen basurales a cielo abierto, si no tienen un convenio con alguna ciudad. Este, y ese porcentaje va disminuyendo, pero es muy significativo en las localidades hasta 50.000. Eso es lo que quería aclarar. Ok, bien. No tengo ninguna destacada más. Acá el compañero, bueno, entraron dos. Mucha gente agradeciéndote, y creo que puede ser un buen motivo para ir hacia el cierre, agradeciéndote por compartir la iniciativa, por responder las preguntas. Creo que es el criterio, es nuestro criterio como organización política, hacer una discusión de cara a la gente. Ahí está, empiezan a entrar los agradecimientos. Y nada, digamos, retomar el inicio de la conversación, digamos, la propuesta
La propuesta de vida socialista es una propuesta, en todo el sentido de la palabra. Nosotros somos propositivos, nosotros entendemos que nuestro país se puede refundar sobre nuevas bases sociales, nuevas bases políticas, y desde luego para eso hay que modificar las bases económicas y nos van a dar una ecología nueva, una nueva forma de relacionarnos a los seres humanos con la naturaleza. Y esta propuesta tuya es bien concreta y responde a toda esta complejidad de construir un nuevo país y obviamente un mundo nuevo que es la aspiración de todos los socialistas, ¿sí? Así que Claudio, desde ya te doy las gracias. Le doy las gracias a toda la gente que se portó súper bien, digamos, con las preguntas. Hubo preguntas bien de diversos ángulos, ¿no? Preguntas técnicas, preguntas económicas, preguntas de compañeros que le quedaron dudas y bueno, era la propuesta y se hizo, creo, bastante dinámico, lo cual también está buenísimo. Y nada, invitarlos ahí, el compañero, agradecerle a Sandro, que es el compañero encargado de todo el backstage, que estuvo poniendo ahí también, obviamente subiendo las preguntas, pero también poniendo la forma de comunicarse con nosotros en las diversas vías. Informar que obviamente estos espacios nosotros los vamos a mantener abiertos, nuestra idea es como mantener una especie de calendario permanente de nuevas propuestas y que toda aquella persona que se quiera sumar y agregar a hacer crecer Vía Socialista, desde luego nosotros contamos con esa fuerza e invitamos a todo el mundo a sumarse. Es esto que están viendo y mucho más, lo que se pueda construir, ¿sí? Así que por mi parte, muchas gracias, Claudio. Bueno, yo también agradecerte, Rodo, a vos, agradecerle a todos las personas que se sumaron, que hicieron preguntas, y también, digamos, un poco plantear lo mismo que vos, es decir, digamos, esto es una construcción colectiva, estas propuestas productivas, así que también invitamos a todos los que quieran contribuir con alguna información, con conocimiento, con datos, con incluso, no sé, experiencias que pueden estar desarrollando en otro lugar, que todo eso, por supuesto, va enriqueciendo la construcción y la factibilidad de la propuesta, ¿no? Así que invitamos a todos a que, si quieren solicitar información o aportar, que se pongan en contacto con nosotros. Totalmente. Nada más que agregar por mi parte. Me parece que ya estamos. Podemos darle un cierre acá y bueno, agradecerle a todo el mundo. Dale. Y bueno, y eso. Sí, están todos invitados. Sí. Okay. Bueno, gracias. Saludos a todos. Chao, chao.